had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con particular afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy el comentario de introducción va a estar dirigido a todos ustedes, a todos vosotros, porque naturalmente a mí me complace mucho, y a todos cuantos hacemos posible Crisol de Cultura cada semana, me complace mucho, digo, desearles toda la felicidad para este próximo año, bueno, este que ya arrancó hace un par de días, ¿verdad? Hace 3 días, 4 días, 5 días. Bueno, es que está claro que yo todavía no tengo la psicología del año nuevo. Pero bueno, en efecto. Habrás puesto el calcetín esta noche. Por supuesto. Sí, bueno, eso lo podemos comentar después, porque yo soy de carta a los Reyes Magos. Es decir, pero que es muy cierto lo que digo, que yo le escribo la carta a los Reyes Magos. Digo que se la escribo hoy, en este momento. Siempre la escribo, todos los años la escribo. Bueno, esto es así. Mi hija lo sabe, por ejemplo. Bien, en todo caso, muy feliz año nuevo 2019. Que os salga todo redondo, que tengáis mucha felicidad y que, desde luego, asiduamente vayáis conformando vuestra cultura de manera importante, siguiendo asiduamente este programa. Bueno, un beso y un abrazo. Bien, hoy vamos a hablar en realidad de pintura, pero a través de 2 pintores principales, sobre todo uno de ellos, al que le vamos a dedicar seguramente más tiempo de conversación, que es el leitmotiv del programa de hoy, un pintor ferrolano eminente, verdadero paradigma en su tiempo, de una forma de pintura, una forma de pintar particular, Genaro Pérez Villamil, en realidad un representante inequívoco del romanticismo de su tiempo y con una obra ingente y amplísima. Pero de todo esto nos va a hablar naturalmente nuestra invitada de hoy, a la que a mí me complace siempre de manera particular presentar y en todo caso hablar con ella. Me complace de una manera muy particular. Se trata de María Fidalgo Casares, doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, previamente licenciada en la Universidad de Santiago, y que además tengo que decir, porque es una forma de dar noticia jubilosa, de que hace muy poco tiempo, apenas un par de meses, creo que ella podrá confirmarlo, acaba de ser elegida académica de la Academia de Ciencias Históricas o algo parecido de Sevilla. De Sevilla, ¿dónde reside? De Andalucía. Soy miembro por Sevilla, pero la academia es de Andalucía. De Andalucía. Bueno, ya, en fin, ya la tenéis en pantalla, naturalmente, ya la habéis visto. A mí me complace mucho saludarla, como digo, y tenerla, en fin, ahora mismo tan cerca. Bienvenida, María, un placer recibirte. Encantada de estar aquí de nuevo, me encanta estar en Ferrol, me encanta tu programa y me encantan esos programas culturales que no los hay en ningún sitio, pero en Ferrol los hay. Y encima si puedo participar, pues mucho mejor. Tú puedes participar, ya sabes, cuando gustes, naturalmente. Bueno, vamos a saludar a Emilio Saldaña, que lo tengo aquí a mi derecha, como es mejor costumbre, y que, en fin, espero que le vaya dando la punta filosófica necesaria al programa, ¿verdad? A ver, ¿qué puedo decir? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, perfecto, pues si te parece, María, vamos a entrar en materia. Voy a poner un poco en situación al personal, dicho así a modo castizo,
y ya le entramos a Pérez Villamil. Bien, para quien no lo sepa, y en todo caso para quien lo tenga más o menos presente, Genaro Pérez de Villamil y Duguet, que este me parece que era el nombre completo, nació en Ferrol en febrero de 1807. Ya apuntaba maneras de genio porque era astrológicamente acuario, como yo. O sea, que está muy claro. Es decir, y murió en Madrid en 1854. 47 años. Una edad en realidad breve, aún para aquel tiempo, y en todo caso, porque prometía otra fecundidad, sin duda alguna. En todo caso, dejó una obra ingente y detrás una vida intensa, azarosa y, en todo caso, cumplidamente fecunda. Procedía de una familia de hidalgos asturianos, de la zona de Navia. El padre era dibujante y él por ahí empezó con el dibujo topográfico, precisamente al lado de su padre. Bien, a la edad de 5 años ingresa en el Colegio Militar de Santiago de Compostela y a partir de ahí ya nos va a contar María lo que quiera como quiera. Adelante, María. Pues nada, solo decir que es una pena que no se conozca a Villamil como debería, porque es una de las grandes figuras de la pintura no gallega ni española, sino universal, porque tiene una dimensión única dentro del romanticismo. Es, junto con el Caudillo, la única persona que aparece en los libros internacionales de Ferrol. La única persona que en un libro internacional que no sea español. El único ferrolano que aparece, por diferentes motivos, uno es Franco y otro es Pérez de Villamil. O sea que tiene una dimensión internacional de los que muchos del Ferrol no lo saben. De hecho, incluso a veces lo confunden con otro pintor muy bueno, pero que no tiene nada que ver ni en el tiempo ni en la forma de pintar, que era Carlos Villamil, que era un pintor ferrolano de la segunda mitad del siglo XX. Que tiene una obra muy interesante en la línea del paisajismo ferrolano, pero no tiene nada que ver con este Pérez Villamil, que nació un siglo antes y que tiene una dimensión internacional fuera de toda duda. Es el pintor más reconocido internacionalmente por encima de Sotomayor, por ejemplo, por encima de cualquier otro pintor gallego. De hecho, en la pintura española, los pintores que más dimensión internacional han tenido, en el 15 podríamos hablar del Bosco, que diréis, bueno, no es español, sí que era español porque había nacido en los Países Bajos cuando los Países Bajos eran españoles. En el siglo XVI está el Greco, vale, tampoco era español, pero sí es un pintor que se considera un pintor español. En el 17 tenemos a Velázquez y tenemos a Murillo, en el 18 tenemos a Goya, pero en el 19 está Villamil. Y en el 20 está Picasso. Es decir, que el pintor de mayor dimensión internacional de su siglo fue Pérez Villamil de Ferrolano. Pues sí, además, vamos a ver, yo creo que ahora, a ver qué os parece como comentario, pero es que además, curiosamente, Pérez Villamil tiene su obra, sobre todo la vinculada a eso que se llama la España artística y monumental, muy divulgada a través de litografías, sí. Es decir, de litografías que tuvieron colecciones a través de fascículos, por ejemplo, muchas de ellas. Yo tengo alguna sospecha de que algunas personas, no necesariamente con formación cultural artística, y que por lo tanto no lo conocen, pues es muy probable que puedan conocer la obra de Pérez Villamil sin saber, bueno, conocerla, reconocerla, seguro, sin saber que es de él. Es decir, esto es fácil. O sea, no descarto yo que alguien tenga en su casa un cuadro por una lámina marcada y que es de Villamil, naturalmente, porque es que la España artística y monumental fue muy divulgada, ¿no? Sí, bueno, fue un libro de viajes. Bueno, en ese tiempo se pusieron de moda los libros de viajes y él pensó hacer esta obra enorme. Primero convenció a un banquero riquísimo para que le pagara la obra porque la imprenta litográfica era muy cara. Pero él, son 3 tomos, además, creo que son 500 imágenes en total, él hace 150 de las que son, y se lo hace lo mejor que había en su tiempo, que eran además unos talleres de Mercier, que era lo mejor de la litografía. Aún así, él no quedó muy contento, porque dice que no habían plasmado muy bien lo que él había pintado. Y es verdad que cuando conoces un poco a fondo la obra de Villamil, en la España artística y monumental, sin dejar de considerar una gran obra, es un poco... no tiene esa soltura, esa espontaneidad que tienen otros cuadros de Villamil, es un poco más encorsetado. Eso no quita que sea un dibujante espléndido, domine los volúmenes, y también hay que decir que
le acusaron de que falseaba la realidad arquitectónica, que eso lo hacía mucho de sus cuadros, pero precisamente en la España artística y monumental para nada. O sea, que tú reconoces perfectamente la Catedral de Toledo, la Catedral de Sevilla. Es verdad que las figuras eran mucho más pequeñas, pero eso era por ese concepto romántico que tenía él de la magnificencia del mundo frente al hombre, que era un títere, esa concepción romántica de que el hombre es un elemento más de la naturaleza y que ese fatum que está encima de él. Minúsculo. Si ves los cuadros de Friedrich, que es el típico es lo mismo del romantismo alemán, ves que las figuritas son así, el monje al lado del mar, el caminante, bueno, el caminante, el de la montaña es el único que es un poquito más grande. Los demás son todos normalmente muy pequeñitos, muy minúsculos, al lado de las montañas, al lado de las catedrales ruinosas, al lado es que el romanticismo de Villamil es un romanticismo noreuropeo, es que realmente no tiene nada que ver con el costumbrismo del sur, bebe sus raíces del norte completamente, y yo tengo mi teoría de que su identidad gallega está ahí detrás, porque los que estudiamos un poco, bueno, Murguía decía que había sido el precursor más glorioso del Resurgimiento, eso lo dijo Murguía de Villamil. En los precursores, sí, de los precursores, y también Filgueira, el maravilloso y extraordinario humanista que nunca podremos dejar de valorar todo lo que hizo por la cultura gallega, lo reconocía como Filgueira Valverde, claro, uno de los grandísimos. También reconocía esa identidad gallega que subyace en gran parte de su obra. De todas maneras, lo del libro, es verdad que fue una joya bibliográfica que se vendió muchísimo, y toda la gente que tenía cierto poder adquisitivo compró el libro, en toda Europa se compró, en Suiza, en Alemania. Por eso me cuenta gente que el Hotel Rich de Berna tiene una sala decorada con todos los dibujos de Villamil, porque la gente compraba el libro y arrancaba las hojas, pero es que he encontrado biombos, láminas. He encontrado biombos con unas marqueterías donde metían las litografías, biombos, puertas, dípticos, es decir, que aparte del libro, sacaban las hojas del libro y construían incluso grandes iconos con los cuadros de Villamil. O sea que además muchísimas embajadas en Estados Unidos, en consulados, hay muchísima obra de Villamil por estos sitios que eran grabados que él hizo expresamente para la para la edición de España Artística y Monumental. Por desgracia tenía preparado otro libro que iba a ser solo de España, de Galicia y de Asturias, porque en este libro de la España Artística lo que hay es sobre todo Castilla Nueva, Toledo, Valladolid, pero de Galicia solo hay uno, para mi gusto el mejor, no es por nada, pero me encanta, el único que hay de Galicia en la España Artística, que es el maravilloso sepulcro de los Andrade en Betanzos. Eso es soberbio. Sí, el sepulcro de los Andrade, que yo creo que, no sé si ahora mismo, a ver, realización, si lo tuviera por ahí a mano, pero si no, en todo caso lo pasaremos en algún momento, porque ese sí, el sepulcro de los Andrade, creo que tenemos referencia del apunte de lápiz, ¿no? Sí, del apunte, pero tiene un grabado entero en la España Artística y Monumental también estupendo, yo creo que de los más bonitos. Bueno, pues a ver si se puede. Lo que dices tú de los apuntes es del año 50-52, que está preparando el libro de Asturias y Galicia, que es una pena que no lo termine, porque además él dice que no solo le interesaban las arquitecturas, sino también los marineros. De hecho, hay un apunte de Buey muy interesante con los pescadores, que recuerda un poco a Abelardo Miguel, el pintor de Pontedeume, que tenía un poco también ese tipo de representación marinera. Sí, de Abelardo Miguel hablamos la otra vez. Sí, Abelardo Miguel, sí. Pues eso dijo Villamil, además lo dijo, que le interesaba mucho plasmar esa Galicia de marinera y agrícola, pero por desgracia murió rapidísimo de una dolencia hepática. Además, perdió la razón en los últimos momentos, se volvió medio loco cuando es el sino romántico, hay un montón de románticos que mueren jóvenes y mal. Es que este hombre era completamente romántico, tuvo una vida además azarosa, de guerra, estuvo en el hospital de las Cinco Llagas, un hospital en Sevilla donde pasó su convalecencia después de los 100.000 hijos de San Luis, donde era prácticamente un chiquillo y lo hirieron prácticamente de muerte y estuvo allí convaleciente. Además, no tiene nada que ver con esto, pero en ese hospital, que fue el más grande del mundo de su tiempo, que es donde estaba el Parlamento andaluz, y que Jiménez le encanta hacer programas de temas esotéricos, porque dicen que tanto se sufrió en ese hospital, que se oyen cosas, hacen psicofonías y tal. Tenemos que traerlo, Iker, sí, yo creo que sí. Iker, en ese hospital donde el pobre Villamil pasó esa convalecencia tan terrible, pues sé que Iker Jiménez ha hecho varios programas, y ahí estuvo convaleciente de esa herida que tuvo cuando los 100.000 hijos de San Luis, porque él era un liberal, que luego además le vino muy bien para su carrera ser un liberal también. Sí, claro, desde el punto de vista político. Sí, pero no hay tantos liberales a los que les fuera bien, ¿eh? No, a él le fue bien, lo que pasa es que
Lo curioso es que es el primer artista que, que pide reconocimiento social por su condición de artista, es decir, que él era un artista y presume de artista y además se relacionó con el todo Madrid de su tiempo, o sea, con Zorrilla, con Esquivel. Además era una magnífica persona, cuando Esquivel se estaba quedando ciego, él es el que paga todos sus gastos de la familia, todo lo paga Villamil. Pues pensaba la gente que era un tipo estupendo también, una magnífica persona. Y cómo fue ascendiendo socialmente de una manera tan natural solo a través de su talento, porque realmente sí, descendía de una familia de hidalgos de Asturias, pero tampoco tenía nada, pero fue el talento lo que, y además fue condecoradísimo, pero no solo por la reina María Cristina, por la reina Isabel II, por el rey Leopoldo de Bélgica, por Francia, por Luis Felipe, que Luis Felipe además le compra una colección tremenda de cuadros, y luego era muy amigo, una cosa muy curiosa, de alguien que la gente de menos de 50 años no sabe quién es, pero en el colegio no lo enseñaban, que era Ferdinand de Lesseps, que es el que había hecho el Gran Canal de Panamá y era muy amigo de Villamil. Se hablaba español, hablaba francés, hablaba italiano, chapurreaba inglés, en fin, que era un artista con una dimensión única que se hizo a sí mismo y además con un concepto muy mercantil de su obra. Él negociaba muy bien sus cuadros, sabía muy bien quién tenía que vender. Vendía bien. Pero eso no quitó que los primeros años fue una persona que lo pasó mal, o sea, después de la guerra tuvo una época que iba por los caminos pintando bandoleros, las sierras, un poco esa España del Curro Jiménez, esa España que los costumbristas tanto le gustaba. Sí, bueno, es que en realidad su pintura, al margen del aspecto estrictamente monumental, pero tiene que ver con lo pintoresco en general, con lo oriental, con el concepto del oriental, ¿no? Bueno, él es el principal introductor de la pintura, orientalista, ¿no? Sí, claro. O sea, la Edad Media también es la época del romanticismo, la época de los grandes viajeros, la época del exotismo, la época de Champollion, la época donde las grandes culturas, pero también España se convierte en un referente muy exótico para Europa, o sea, sí, la España de Mérimée era exótica. Claro. En aquella Europa, claro. Aún no sé si somos, pero bueno, en aquel tiempo claramente todavía un poco, sino que le pregunten a los turistas de Mallorca. Pero yo me pregunto si era sobre todo Andalucía lo que copaba la imagen externa de España, lo que los extranjeros interpretaban como la España exótica, no era solamente Andalucía. A ver, es que siendo sinceros, Galicia se parece más a Irlanda que a Andalucía. Y Asturias también. Y estaba peor comunicada. Yo creo que los viajeros franceses, por ejemplo, venían mucho menos por aquí. Lo que era diferente era Andalucía, el tema de los toros, de las mujeres, el folclore. El pasado moruno. Era más diferente, es que era diferente. Entonces atraía más. Y la accesibilidad, es que desde Europa es muy más fácil ir a Cataluña y a Valencia y a España que venirse hasta aquí. Bueno, sí. Y como eran los franceses los que marcaban la pauta. Bueno, aquí también hubo viajeros que vinieron por la misma época. El de la Biblia, si lo escriben. Sí, don Jorgito. Sí. Y otros más que vinieron, pero que esa época de Washington Irving, o sea, Carmen la de Mérimée, o sea, pero iban todos al sur. Sí, porque los cuentos de la Alhambra, las gaditanas, los cuentos de la Alhambra, sí. Claro, y la Carmen de Mérimée. Él cuando empieza a dar un rumbo a su carrera es cuando conoce a David Roberts, que es un inglés que precisamente está en Sevilla. Bueno, ya viene muy a propósito porque te lo iba a decir. Es decir, te iba a decir que hablemos, si te parece, si os parece, de la técnica pictórica, que es, ¿no?, más o menos de los contrastes de luz, ¿no? Eso, lo del miniaturismo, eso ya lo hemos hablado en las figuras humanas, ¿no? Pero bueno, esos matices, y luego la influencia de David Roberts, claro, sí, que es capital. ¿no? Es capital, pero yo cada vez lo veo menos. O sea, dicen que si David Roberts le cambió la vida y bueno, pues entonces menos capital. Yo, a ver, no, porque... Provinciana, una influencia provinciana. No, lo que pasa es que cuando ves los cuadros de antes de Roberts, a mí me recuerda mucho, parece muy ferrolano, en el sentido de que recuerda mucho la gente que vivimos en Ferrol, esa frase horrible de Ferrol de toda la vida, pues crecimos con vajillas, con figuritas, con esas barquitas, con esas arquitecturas que son las que pinta Villamil en su primera época. También incluso esas cosas que venían de Filipinas, dípticos que venían de Filipinas, incluso yo he visto en Ferrol hasta muebles decorados, pintados. Sí. Juan el Chambón tenía un maravilloso aparejado, un aparador enorme, con unas escenas pintadas que recuerdan mucho al primer Villamil. Es verdad que cuando viene David Roberts hay como cambia un poco, esas figuras dejan de ser como de atrezzo, o sea, como embaradas, como colocadas y empiezan a soltarse y empiezan a adquirir vida. Es verdad que insufla un nuevo aire a la pintura de Villamil, pero la concepción escenográfica, yo creo que ya lo tenía de antes, es como un cambio de aire, pero realmente es el mismo. Yo veo que es el mismo.
Bueno, pues, a ver, ¿tú quieres apuntar algo? Ya vamos a seguir por aquí, pero con alguna otra orientación. No, yo pensaba un poco en qué romántico es todo eso, del interés por lo popular, el interés por lo antiguo, las ruinas, la Edad Media, en nuestro caso el pasado morisco de Andalucía, el pintoresquismo y al mismo tiempo también la novedad de la valoración de la naturaleza con lo sublime kantiano, ahí la impresión que se refleja en la relación de tamaño, por ejemplo, de las figuras humanas frente a la enormidad. Pues sí, pero lo que tiene un componente yo me muy pregunto moderno. de dónde lo quitó eso. O sea, él leía Heine, estaba en contacto con los románticos alemanes o ingleses. A ver, él es producto de su tiempo. Y él, cuando se va a Madrid en los años 30, cuando conoce a David Roberts, está con Zorrilla, y está con Larra, y están con todos los grandes románticos de su tiempo. Entonces, eso estaba en el aire. Estaban misioneros romanos, escenas matritenses, o sea, todo lo que es el costumbrismo sí, llevado a la literatura. Exacto, pintoresquismo, pues lo que pasa sí, es que se desmarca un poco del costumbrismo español para tener otras miras. Es verdad que puede estar influido por la Europa del Norte, pero también puede ser su identidad gallega. Yo lo veo bastante claro. Y lo que tenía muy moderno dentro de ese mundo del pintoresquismo es que precisamente la semana pasada publiqué un artículo en la revista Folklore, que es la revista de la Fundación Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, hay mucha gente que no lo conoce, es uno de los etnógrafos más importantes de España. ¿Os acordáis de la época de Harcha, de esa época del cancionero de los años 70, que se buscaba el cancionero? Un poco se fusiona los ventos, pero a nivel castellano. Pues Ismael, de la banda del Mirlitón, no sé si acordáis de aquellos, de que ese tipo de gente que se le dio por recuperar. Pues este señor, pues que tiene una revista que es de las principales de Europa, le mandó un artículo de Villamil, me lo publicó y además lo prologó él, cosa que no suele hacer, y le dedicó hasta la portada. Que está en activo todavía Joaquín Díaz. Sí, ya tiene que tener unos años. Sí, ¿no? sí, está en activo, una pinta estupenda además, y dirige la revista con la Universidad de Valladolid, y le mandé el artículo de Villamil y me lo publicó, que se llamaba Ferrolano, Romántico y Universal. Y hablábamos él y yo del carácter moderno del tema etnográfico. Me refería a eso, ¿por qué lo publiqué en la revista de Joaquín Díaz? Que es una revista etnográfica. Porque realmente hay una valoración de Villamil súper moderna en el sentido de recuperar, o sea, de recuperar las arquitecturas con un sentido patrimonial. O sea, como si fuera lo de ahora, no solo la fantasía y el lirismo de una ruina, sino qué es lo que hay, qué es lo que había, cómo son incluso los trajes. Hay varios estudios de él, de tipo de costumbre, de tipo de zapatos. O sea, que hay lo que se llama un etnógrafo y antropólogo. O eso sea, tiene un origen básicamente romántico. Romántico, sí, pero el otro era más se quedaban en la forma, pero es que él va al fondo de la recuperación, de la valoración de las costumbres, o sea que en ese caso también es muy moderno, o sea, está adelantándose a su tiempo en muchas cosas. Como te digo, no solo en la valoración social del artista, también en el tema mercantil, cómo cobrar sus cuadros, que eso tampoco era muy normal, en el tema de la etnografía, de la recuperación del patrimonio. Incluso, aunque hay gente que lo niega, yo veo claros avances incluso del impresionismo en gran parte de sus obras, incluso del expresionismo. En su pintura. En su pintura, completamente. Ya a ver si vemos algo, y si no, animo a los lectores, a los espectadores que lo vean, porque cuando empieza a descomponer la pincelada, o sea, es una maravilla. O sea, este hombre era un colorista extraordinario y un dibujante arrebatador. Lo que pasa es que el color era tan intenso a veces que se comía el dibujo, pero aún así era capaz de dar detalles hasta con la mancha, porque era prodigioso. Sus enemigos le llamaban pintor de circo, porque era un poco pionero de la pintura rápida. A veces, cuando un poco vanidoso, se ponía con el pincel y en una hora te hacía unos cuadros espectaculares. Porque y en España nunca fue bueno presumir. No, pero él le fue muy bien y fue muy reconocido. Además, todas estas cosas que le daban Carlos III, el Isabel la Católica, tenía una asignación económica también. O sea, no era una medallita solo. No, y si vendía bien, pues sería su dinero. Sí, sí. Bueno, yo creo que nos vamos enterando bastante, como mínimo, de la personalidad artística y también humana de Pérez Villamil, y más que nos vamos a enterar, naturalmente, por el reconocimiento, la exposición y el verbo fácil y pertinente de María Fidalgo Casares. Y es que yo aproveché la presencia de María Fidalgo, la estancia de María Fidalgo estos días en Ferrol, naturalmente, para con su amabilidad traerla aquí a plató y hablar de Pérez Villamil. No por casualidad, es que hace un par de días en el Casino Ferrolano presentó precisamente, marcó una conferencia, dictó una conferencia magnífica
en la que todo esto que estamos ahora hablando, naturalmente, en fin, apareció de una manera marcada, incluso con referencia a imágenes y demás. O sea, que tenemos todo esto muy fresco y por lo tanto tenemos que aprovecharlo. Y en esto estamos. Bueno, vamos a ver. Todo esto que venís apuntando y que tú en particular apuntas resulta particularmente interesante y va perfilando de una manera muy clara la personalidad del pintor, de Pérez Villamil. Pero, por ejemplo, lo que apuntabais respecto a, y tú en particular, sobre sus relaciones con escritores, con Zorrilla, en efecto, bueno, es que, vamos a ver, hay que decir, y esto yo creo que es un detalle interesante, que Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, lo cita a Pérez Villamil, quedó inmortalizado en la literatura en 3 de sus episodios. En Narváez, al principio, en la estafeta romántica, que lo cual, por cierto, en fin, le cuadra muy bien, y ya por último en la Revolución de Julio. Y en la Revolución de Julio ya aparece como renombrado pintor, es decir, ya manifiestamente expreso como renombrado pintor. Claro, es evidente que la personalidad artística y de relación por extensión literaria que marcabas, yo creo que queda inequívocamente clara con la presencia de su nombre en estos 3 episodios nacionales de Galdós. Bueno, y 2 curiosidades, bueno, que cuando está en el cautiverio de Cádiz, porque primero está en Sevilla, en el hospital que os he contado, ese paranormal, al final cura, pero no le sacan de la cárcel, sino lo mandan a un cautiverio en Cádiz, pero le dejan ejercitarse en la pintura, y ahí pues va un carcelero que ve que tiene un talento sobrenatural y se lo cuenta a un vecino suyo que es profesor de la Escuela de Arte de Cádiz, y se acerca hasta la cárcel y queda fascinado por el De hecho, por el disculpa, chico. la fama principal le viene de ahí, me Sí, parece. de ahí, claro. José García, que es el que se convierte un poco en su mentor, que dicen ahora tanto, es el que le da las nociones y consigue que le den un permiso para salir de la cárcel y ir a la escuela. Y ya le ofrecen un trabajo directamente en la propia cárcel para ir a decorar un teatro importantísimo en Puerto Rico, que era el Teatro Tapia, que curiosamente me he dado cuenta que el que pagó todo eso fue un señor de Cedeira, que se llamaba López Cortón, que es un señor que estaba allí, en Puerto Rico, que es el que paga todos los dibujos de... Bueno, esto no lo sabía yo, sí, esto sí que es una noticia. De Cedeira. ¿Verdad? Bueno, y otro también cosa curiosa, cuando él va a Puerto Rico a pintar el teatro, va en el Bergantín Amistad, que bueno, que era uno de tantos, pero no es uno de tantos porque Steven Spielberg basa una película, no cuando fue Villamil, pero sí en ese velero, que es la película Amistad, que a mí me sienta fatal esa película porque nos pone de negreros y fuimos el país menos negrero de nuestro tiempo y saca el único barco que llevaba negros, que era español. Pero María, eso forma parte de la leyenda negra, precisamente. Sí, pues precisamente. El caso que Spielberg, en ese velero, además, hay una anécdota que cuentan, que dijo Villamil, pero será apócrifa porque luego también la he oído de Sotomayor, que dice que le pilló una tempestad tremenda en el velero, que le iba pintando y pintando, y que le dijeron, pero ¿no tienes miedo? Y dice, no, porque yo pasé la marola. Bueno, en todo caso es una anotación muy romántica, ¿no? Sí, y muy gallega. Sí. Y no, porque yo pasé la marola, pero luego claro. Hoy una anécdota también de Sotomayor, con lo cual yo no sé si ya... No, es posible. Aparte de lo de pintar en mitad de una tormenta, yo lo veo... Sí. Le veo su dificultad. No, pero yo sí me lo creo, yo sí lo veo ahí pintando. Y luego ya, aunque... Oye, por cierto, ¿existe todavía el teatro ese de Puerto Rico? No. Pero bueno, lo que sí es interesante es que estuve 2 años allí pintando, eso el carácter escenográfico que luego tiene después, bebe mucho de ese concepto teatral. De hecho, también en Madrid él hizo sus pinitos de actor, fundó el Liceo de Madrid, fundó el Ateneo de Madrid, o sea, en esa vida cultural que tuvo también fue director teatral, o sea, que tuvo también una vida muy intensa desde el punto de vista literario. Zorrilla le dedica además unos versos, o sea, que estaba en la creen de la creen, ahí estaba. Tuvo que irse 3 años a Francia porque con Espartero tuvo sus más y sus menos, en una revista, una cosa satírica que no le gustó al general. Y entonces, pero se fue por Europa y estuvo viviendo, dándose la gran vida. Además estaba allí la reina gobernadora, que era María Cristina, y aprovecharía el París capital del 19. Sí, no, estuvo en París, estuvo en Holanda, viajó por toda Europa. Bueno, además en Francia
vendió bastante. Sí, sí, ¿no? bueno, es que en el momento que el rey te compra un cuadro, o sea, eso ya es, aunque no le guste mucha gente solo por imitación, ya compran el cuadro que compra el rey. Bueno, O sea, y hablando de poetas y de Francia, hay que decir, si ¿Que es no lo tiempo sabes, ya? Si no, no, si no no. lo sabes, si no lo sabes, es un apunte interesante, que uno de los que elogia de manera particular la pintura de Pérez Villamil es nada menos que Baudelaire. sí, sí, sí. En una ocasión en el Salón de París, en una exposición a propósito, Baudelaire, o sea que Baudelaire, pues, en fin, no digo que como crítico de arte sea gran cosa, Bueno, que algo también, no, sí, a eso me iba a referir. escribió, No, pero reconoció Pero sí, sin duda. que esto también viene a cuento de un gran agravio que se lo ha hecho Villamil estos días, un agravio para mí tremendo, que es la inauguración del Pórtico de la Gloria. A ver, mucha gente ahora se ha enterado que el Pórtico de la Gloria estaba pintado. Mucha gente se ha enterado ahora porque no lo sabían. Todo el mundo sabe que los franceses hicieron un molde de escayola, que cuando arrancaron el molde se llevaron la pintura y que ahora lo han rehabilitado. Pero lo que la gente no cuenta es que el principal modelo para reproducir la pintura fue el gran cuadro de Villamil, porque en esa época no había fotografía en color. Entonces, la pintura que han reproducido del Pórtico de la Gloria corresponde exactamente al cuadro que pintó Villamil sobre el Pórtico de la Gloria antes del vaciado del color y de los restos que quedaban en las figuras. Pues nadie ha dicho, menos mal que estaba el grabado de Villamil, un poco, darle un poco la gratitud de que por un cuadro como ese haya facilitado ese Pórtico de la Gloria deslumbrante que ha quedado estos días. Bueno, sí que se ha hecho referencia. Lo que nos acaba de referencia. decir María es interesantísimo. Pero sí que se ha hecho referencia al cuadro de Villamil. Lo que pasa es que eso, Sí, se hizo. sí. Yo no me No, enteré. sí, no, la referencia es que te ponen en la fotito. Además, Claro. ese pobre cuadro encima está en la Moncloa y a ninguno de los presidentes le ha gustado, lo mandan al almacén. Hombre, es un cuadro muy bonito, pero es un cuadro muy fantasioso, porque no lo pintó en directo, lo pintó de memoria, y Bueno, entonces que no le guste no es realista. Bueno, pero quizá es que la policromía sea más parecida a lo que quedaba en aquel momento de policromía que evidentemente lo que quedaba antes de la restauración ahora. Siguiendo el modelo de Villamil, viendo los restos que quedaban, un poco la idea que tenían, evidentemente, Bueno, como que no había no- fotografía que no en color. En realidad no rehabilitaron Que en no el le guste la sentido... Moncloa, yo creo que es un elogio. Eso, sí. Sí, no, yo creo que- es de patrimonio nacional, yo creo que es un elogio. está asignado al Palacio de la Moncloa y por lo visto a ningún presidente le gusta que el caso que lo mandan al almacén. Pues es un cuadro que si lo comparas con una foto te das cuenta de que bueno, hay desproporciones, hay figuras que no están. Es un cuadro un poco Sí. reinventado. Es ¿no que sabes? esa Es una magia, versión esa es la un poco... magia de As- Villamil, claro. esa es la magia, Justamente, es el pues mundo yo lírico. creo que esa palabra, la magia de Villamil, yo creo que es la frase adecuada. Es esa ensoñación. De hecho, además le hizo un gran favor a España, porque esa España que teníamos en el exterior de bandoleros, de chuflas y tal, con esta España artística y monumental que vendimos al mundo entero, vimos que teníamos una España con un patrimonio cultural tremendo. O sea, no es esa España solo de los bandoleros y de la gitana que baila. Entonces, nos hizo un gran favor a los españoles y a la imagen de España en el mundo, vendiendo esa imagen de ese patrimonio que teníamos. Y eso gracias a ese libro que se difundió por todo el mundo. Muchísimas embajadas de Estados Unidos, consulados y embajadas, tienen los de Villamil en el hall de entrada, en los salones, en los comedores. O sea que se está vendiendo la imagen de España y la arquitectura española continuamente. Bien, perfectamente. Pues yo creo que es el punto adecuado para entrar a nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, y hoy en el turno de recomendación de lectura nos vamos a seguir hablando de pintura, pero de otro pintor. Después retomaremos más adelante, continuaremos con Pérez Villamil o ya veremos con el propio pintor al que nos vamos a referir seguidamente. Pero previamente hay un ámbito naturalmente histórico y artístico de carácter romántico, es lo que estamos hablando, es el periodo naturalmente en el que vivió e hizo su obra Pérez Villamil. Bueno, pues en cierto modo, de una manera más o menos indirecta, nos va a hablar de romanticismo Emilio en su recomendación de lectura. Adelante, Emilio. Pues sí, el libro que traigo hoy es un libro muy conocido por otra parte, de Isaiah Berlin, que se llama Las raíces del romanticismo. Berlin es, bueno, pues se puede considerar un filósofo inglés, aunque en realidad nace en Riga, pero bueno, toda su carrera la hace en Inglaterra y alrededor de Oxford, o sea que... Y es un filósofo liberal, muy conocido por las polémicas pues con el marxismo y
en fin, alineado con otros liberales del estilo de Aron en Francia, y que, bueno, el tiempo pues les ha dado la razón sobre sus contrincantes, pero bueno, que tiene una formación muy académica, y uno de sus libros importantes es este, de las raíces del romanticismo. Es un libro que trata precisamente del origen del movimiento romántico, que es un punto de inflexión, el más importante, según dice el prologuista, que esta edición John Gray le hace un nuevo prólogo, y de ahí sacó la cita, el punto de inflexión más importante del pensamiento europeo en los 2 últimos siglos. El romanticismo, como sabemos, pues es una reacción contra la Ilustración, contra los excesos racionalistas, contra el calculismo, contra la universalidad fría, diríamos, que reivindica, por tanto, contra eso pues los particularismos, lo pintoresco, pero también lo irracional, el sueño. De ahí pues surge en realidad todo lo que viene después, el surrealismo, que ya lo hablamos alguna vez aquí. Así es. También, en fin, la poesía, digamos, impresionista, prácticamente todo viene del romanticismo. La novela gótica. También la novela gótica, y de ahí también pues la novela moderna. Sí. Porque en realidad la pintura gótica de... Claro. Claro. Sí, creo que una vez ya lo hablamos, esto sobre Maricelli, la reunión del lago y todo aquello. Entonces, lo que hace Berling es ver un poquito las raíces del romanticismo con los aspectos negativos que no se suelen subrayar tanto, pero que los hay, porque de los particularismos a los nacionalismos, como diríamos, intolerantes, y de ahí a los problemas que esto ha traído en el siglo XX, pues hay un camino gradual, no específicamente recto ni necesario, pero sí evidentemente una filiación posible, en la que se ha insistido mucho, sobre todo, claro, después de las catástrofes de este siglo, de este siglo pasado. Entonces, la virtud del libro de Berling es un poco considerar el romanticismo con lo bueno y lo malo que tiene. Como hoy se trataba de un pintor romántico, pues claro, viene muy a propósito. Es del todo a propósito la recomendación. Sí, sigue siendo un libro de referencias, un libro antiguo. Esta es una segunda edición. Repite, por favor, el título y el autor. Las raíces del romanticismo, Isaiah Berling, es en Taurus. De hecho, la primera edición también era en Taurus. Esta es un nuevo, porque es del 2015. Bueno, y es además una edición de Taurus, edición, siempre son traducciones espléndidas, ¿no? Revisada y ampliada y con un nuevo prólogo. Perfecto, y entonces el otro estaba en la Taurus, de hace a lo mejor 20 años, porque el libro original no sé exactamente de cuándo será. Pero bueno, en fin, del 99 por lo menos, o sea que... Y es un referente todavía hoy de esos libros que hay que leer si uno quiere saber qué fue el romanticismo y qué somos nosotros. Bueno, pues las raíces del romanticismo de Berling, recomendación expresa. Otro día hablaríamos de Los hijos del limo, que es para mí el otro polo de los libros de referencia sobre el romanticismo. Pues naturalmente cuando quieras, ya queda comprometido a completar la entrega, ¿verdad? Bueno, pues de mi parte, tendría que decir de nuestra parte, de María y de la mía, ahora diré por qué, voy a mostrar a la cámara, Bocetos para la historia de Augusto Ferrer Dalmau. El texto, la colaboración literaria es de María Fidalgo Casares, que por otra parte, pues está pensionada por Ferrer Dalmau, bueno, es una forma de decirlo, ¿verdad? Para comisariar sus exposiciones, ¿digo bien o no? Sí. Digo bien. Bueno, pues la colaboración literaria de este libro, naturalmente, repito, es de María Fidalgo Casares. Por lo tanto, hay que hablar de este libro porque todavía quema, que acaba de salir. Acaba de salir y ya hemos agotado la primera edición. Y ya se agotó la primera edición. Bueno, sin comentarios. Yo creo que ya está perfectamente claro. Y el libro anterior, que también lo escribí yo, el 80%, este lo he escrito el 100%, el otro el 80%, también de Ferrer Dalmau, en un año vamos por la cuarta edición. Bueno, porque este hombre tiene un tirón. Sí, sin duda. De Ferrer Dalmau vamos a hablar ahora. Yo le voy a pedir a realización que vaya pasando imágenes de bocetos del contenido precisamente de este libro,
pero lo importante, naturalmente, María, es que a partir en fin, quien sabe de esto eres tú, así que ve contándonos de qué se trata, aunque yo creo que es muy evidente, pero tú ve contándonos. Hay que poner un poco en situación quién es este señor, porque claro, por supuesto, por supuesto. Pues... Aquí ya lo repetimos no hace mucho, sí, pero está muy bien volver a repetirlo y sobre todo a tu través, claro. Bueno, pues nada, es un pintor que ha dejado de ser un pintor para convertirse en un referente desde el punto de vista documental, bibliográfico, artístico, incluso mediático, porque ha dejado de ser un pintor para ser un fenómeno. O sea, cualquier cuadro que él pinta se convierte en iconografía del episodio inmediatamente. O sea, él pinta ahora mismo Lepanto y ya todos los cuadros que hablen de Lepanto van a tirar de su iconografía. Él pinta los tercios, todos los cuadros de los tercios tiran de su iconografía. Él pinta carlistas, pero ipso facto. O sea, yo me acuerdo que lo primero que escribí sobre él decía, en un futuro las nuevas generaciones tendrán a Ferrer Dalmau como nosotros tuvimos aquel cuadro de Juana la Loca, de fusilamiento de Torrijos. Me confundí en el tiempo completamente, porque no fueron las futuras generaciones, es que fue ya. Fue automáticamente. Entonces, es un pintor de pintura histórico-militar, que era un género completamente obsoleto, que por el signo de los tiempos, de las circunstancias históricas que vive España, por este abandono de las humanidades tan horrible que había habido, y gente que se aferró a él como un clavo ardiendo, y empezaron a seguirle. Tiene una técnica imbatible, o sea, como un dibujo y un color prácticamente único, y luego es una pintura que parece rancia y obsoleta, porque es un género, el género de batallas, es un género... Aquí desde el 98 nadie había pintado batallas, pero le da una mirada moderna como de reportero de guerra, tiene una mirada como... que hace que el espectador esté dentro de la propia batalla. No es como los cuadros del 19 que eran como una fachada de telón donde el espectador se asomaba a la batalla. Estos no, o sea, este te mete dentro. Tú estás luchando con el del tercio, ves cómo se te cae encima el pobre tambor que llevan los franceses, o sea, te hace... y vas con Gálvez por el Mississippi. O sea, tiene una magia especial que hace que mucha gente quede encandilada por la pintura de este señor y tiene fans. O sea, yo no conozco ningún pintor que tenga fans y tiene legiones de seguidores en sus páginas de Facebook, en su página de Twitter, y además incluso genera expectación de lo que pinta. Cuando está pintando algo la gente está, ¿pero qué va a pintar? ¿Pero qué va a pintar? Incluso una cosa que lo cuento siempre porque me hace mucha gracia, ya lo empiezan a conocer un poco de cara porque ha salido en los medios y a veces voy yo con él por la calle y la gente le para literalmente, le tiran de la chaqueta, por favor, señor Dalmau, acuérdese de Clavijo. Sigue andando. Señor Dalmau, por favor, los héroes de Valer, que estuvo ahí mi abuelo. Sigue andando. ¿Cuándo va a pintar usted la toma de Sevilla? Sigue andando. Y a mí me lo dicen a mí. Dile a Ferrer Dalmau que te pinte a María Pita. Dile a Ferrer Dalmau que te pinte la toma de Brión. O sea, todo el mundo tiene su batallita de cabecera esperando que este señor le pinte la batalla. O sea, que él, como dice, él no tiene vida para pintar tanto. Pero yo intento dentro de la medida a ver si ahora consigo que me pinte otra vez a Pitada Veiga prendiendo a Francisco I, que quiero que haga el cuadro del prendimiento. De Pitada Veiga prendiendo al rey de Francia. Con otros dos, que es verdad que estuvieron los otros dos, un vasco y un andaluz, fueron los tres, pero esa escena del prendimiento, que además es única, porque además tenemos preso al francés 2 años, cosa que me encanta, preso en Madrid, estuvo ahí preso, y eso fue una fue una, hoy diríamos, no sé, como una pasada lo que hizo nuestro maravilloso rey Carlos. Sí, emperador, es que además Francisco I era primo, por otra parte, ¿no? Sí, claro. Pero es que eran todos pero yo creo que Francisco I estaba muy entregado, quiero decir, en el sentido psicológico. Es decir, él sabía que no había nada que hacer. Había una especie de autoridad moral de Carlos. Hombre, Carlos sobre Francisco, una autoridad moral sobre Francisco y sobre el resto del mundo conocido. Por supuesto, incluyendo el papado. No, incluyendo el papado, sí. El saco de Roma, que no fue el culpable, pero miró para otro lado. O sea que, porque él dejó que pasara. Bueno, pero es que no le quiso coronar emperador, el Papa no, es que el Papa no es señor temporal, es que se nos olvida que el Papa no era solo un poder espiritual, es que en los Estados Vaticanos no era esa miniatura que es ahora, que es más pequeño que Ares, que es Mónaco, sino que era un estado que llegaba de un lado a otro de la península itálica. Era un gran estado, era un rey temporal, no era solo un rey espiritual. Bueno, cómo me gusta a mí que ocurran estas cosas. De pronto se hace otra luz y ya tenemos otro... Esto es estupendo. Bueno, la culpa fue mía que hice alusión a lo de Francisco y adelante. Bueno, es verdad. A lo de Francisco. De todas maneras hay que decir que la cárcel... muy al contrario. Sería un poco como la cárcel de Urdangarín. No creo que tuvieran una cárcel normal, sino que estaría preso en unos aposentos estupendos. Sí, una cárcel para príncipes. Una cárcel, yo creo que para primos. Sí, es decir, para primos. una cárcel para primos. O para como para yernos.
Que era para... más corriente de lo que pensamos. Ricardo Corazón de León también estuvo encarcelado esperando un rescate y también estuvo en un palacio encarcelado allí. No pasaban privaciones. Las famosas abdicaciones de Bayona, cuando están prisioneros Fernando VII, su padre, en Bayona, tampoco estaban allí en una cárcel. Bueno, estamos haciendo otro programa, está claro. Lo cual ya es una sugerencia para María, ya sabes por dónde le vamos a entrar el próximo día. Bueno, que me voy. Bueno, a lo que iba, que sí, me vamos, sí. Bueno, pues este señor único en la historia de su género histórico-militar, pues una de sus facetas más interesantes son los bocetos, donde él articula el resto de su obra. Él, antes de hacer un gran cuadro, pues él se ejercita un mes entero haciendo bocetos de figuras que luego las incluye en el cuadro. O no las incluye, o las cambia, les quita el bigote, les pone una lanza, les quita el sombrero, y esos bocetos a la gente le entusiasman. Yo he estado con él en muchas exposiciones, bueno, muchas, unas cuantas, y a la gente los bocetos le encantan. Yo creo que porque el cuadro grande les impone mucho, claro, llevarte una carga de caballería a tu casa, pero en cambio el boceto, o sea, la gente ve el boceto como pensando en su salón, pensando, esto me lo llevo a mi casa. Entonces tienen un éxito los bocetos, no te voy a decir como los cuadros, pero sí muy a la par. Bueno, en todo caso es la antesala del cuadro, ¿no? Sí, la antesala del cuadro. Entonces, sí. Es explicable. En todo caso, cuando citabas hace un momento, yo me voy ahora por la parte que me toca, ¿verdad? Cuando citabas hace un momento a esas personas que lo paran por la calle, pues parece muy evidente que se trataría de personas sobre todo de alguna edad, porque hacen comentarios, tal. Bueno, yo tengo que decir que esto es universal, porque mi hija Irene, es fan devota de Ferrer Dalmau. Mi hija que pinta, que dibuja muy bien, que en fin, quiero decir que tiene algo, te comenté no hace tanto, ¿no? Y es verdad, y actualmente mi hija es muy joven. Es decir, sí, no, hay mucha gente joven que le sigue. Claro, incluso felicitaciones de Navidad se ha felicitado el año mucha gente con cuadros de Ferrer Dalmau. Cuando hay algún episodio de la historia española, un poco alguna cosa política, también utiliza los cuadros de Ferrer Dalmau. O sea que está teniendo un tirón tremendo. Aparte que son unos cuadros maravillosos. Independientemente de eso, el libro tiene una edición, no parece umbral, pero no, sí, claro, tiene una edición maravillosa, tiene un papel soberbio. Es que lo iba a decir yo, pero es mejor que lo digas tú. Incluso aunque no te apetezca leerlo, das una vuelta y te empapas viendo las caballerías, viendo las armas, viendo los horizontes y... Pero muéstralo algo a la cámara para que vea. Por ejemplo, aquí están los maravillosos almogávares, aquí está el gran capitán, el pobre que le pidieron cuentas cuando él había prácticamente conquistado Italia entero, le pidieron... Y esto esto lo tengo que decir, esto no es un boceto, esto es Pita da Veiga, pero... Esta es mi contribución a la cultura ferrolana. Sí, que yo tenía que poner a Pita da Veiga en el cuadro, aunque no era un boceto, pero lo he puesto. Ya que lo escribo yo. Pues es el único no boceto que hay. Sí, no, hay algún otro, pero había el boceto. Bueno, está a doble página. Pero a doble página es el que está. Claro. Además, esto fue. Vamos, es imposible no verlo. Y luego también otra contribución mía es que el tema de la contraarmada, por ejemplo, que una historia de España contada en tan poco espacio, pues he intentado dentro de lo posible barrer para casa, es decir, el tema de la contraarmada, que me apasiona, el tema desde que Luis Gorrochategui, el famoso profesor de La Coruña, descubriera que la famosa invasión pirática no era una invasión pirática de La Coruña, sino que era una gran ofensiva de Isabel I contra España, que eso lo descubrieron hace 5 años, pues eso lo he incluido en el libro, o sea que bueno, que está muy bien, muy bien. Bueno, yo lo recomiendo a la gente que le guste la historia de España, a la gente que le guste el arte, a la gente que le guste las armas, los uniformes, la milicia. O sea, es un cuadro muy jugoso y además un regalo estupendo para regalar a hombres en Navidades. Sí, bueno, vamos a ver. En todo caso, yo ahora voy a poner el apunte de crítica literaria, que caramba. Es decir, es que además lo que dice María, por complementarlo, yo tengo que decir que me leí el texto oportunamente, hace ya tiempo, porque María tuvo la deferencia de hacérmelo llegar, y ya le hice a ella algún comentario. Sí. Es decir, desde el punto de vista literario, es que además está muy bien escrito, y tengo ganas de decirlo, me apetece decirlo, porque es un estímulo complementario de tanta belleza plástica. Así que permíteme que lo voy a mostrar de nuevo a la cámara. Bocetos para la historia de Augusto Ferrer Dalmau, con la colaboración literaria
importante de María importante Fidalgo no, Casares. toda, que lo he escrito enterito. No, digo importante como complemento. Toda, por supuesto. Toda, por No, es que en supuesto. otros cuadros, en otros libros solo he participado. En Sí. este es todo de mi autoría. No. Por eso estoy Todo, encantada todo con el libro. contenido literario es de María Fidalgo Casares. Y a mí me complace mucho decirlo. En fin, Una cosa, estos bocetos para la historia son para la historia de España, son Sí, solo solo cuadros es- de historia bueno, de España. él tiene alguna ramificación, por ejemplo, Gálvez en el Mississippi, nuestra contribución a la independencia de Estados Unidos, ahí estamos, Pavías en Italia, pero es el ejército español que está allí. O sea que es la historia de España y de los españoles. ¿Eh? De los españoles. o sea, Hasta el esa siglo que ahora se conoce bien poco. Sí, pero en cambio, por ejemplo, ya no entra en guerra civil porque él dice que él no quiere pintarla porque dice que todavía está muy politizada y que no, que él pinta la historia de todos y que hasta que deje de ser un tema de enfrentamiento y de crispación, que no lo va a pintar. Bueno, es explicable, eso es explicable. Pero hablando de lo de la crispación, hace poco pintó un cuadro para el ejército ruso, para Rusia, le hicieron un cuadro de la Revolución Rusa, porque era el aniversario. Y él pintó un cosaco, un ruso sí, blanco, la despedida del la cosaco. despedida del cosaco, que se iba a la guerra, se iba con su regimiento, del cual no volvió ninguno, se está despidiendo de la hija, que además por lo visto los cosacos con las hijas tienen una relación que no tienen con sus esposas, pero sí con sus hijas, de un amor incondicional, y a Putin le encantó. Pero ¿cómo puede gustarle a Putin si es un heredero de la Rusia soviética? ¿Cómo le puede gustar tanto la parte zarista? Pues porque ellos piensan, los rusos tienen la suerte de que piensan que la historia es de todos, y ellos son herederos de unos y de otros, no como nosotros, que todavía llevamos un poco el estigma de ser herederos de un bando o herederos de otro, dependiendo de la ideología que tengamos. Pero en cambio en Rusia han superado eso, en Rusia todo se superó y Putin, supuestamente, fue un activo del KGB, nada de la menos. inteligencia soviética, Sí. como ve a la Rusia zarista tan antecesor suyo como ven a Lenin, por ejemplo. En todo caso, Eso yo se llama creo. superación de la historia. Sí, en todo caso, yo creo que es lo que apuntas y luego también una circunstancia, que no lo digo con intención de polemizar, pero yo creo que Francia es una república coronada, manifiestamente, tiene una nostalgia de monarquía permanente, es decir, permanente. Ya sé que esto te daría ahí para, ¿verdad? Para hablar. Sí, pero yo creo que sí, que es una república coronada en los gestos, manifiestamente. Y a Rusia yo creo que le ocurre un poco lo propio. El imperio soviético era eso, imperio. Y claro, detrás de un imperio hay una corona, está claro. Bien, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bien, podemos continuar hablando ahora de Ferrer Dalmau o lo que nos parezca. De momento, Bocetos para la historia de Ferrer Dalmau está muy claro. Por cierto, la primera edición ya se terminó, pero estará la segunda ya en las librerías. Está en las librerías. Esta... Espasa, Planeta. ¿No? Sí, pero Espasa ahora es de Planeta. Sí, bueno, Espasa... está editado por Espasa, que es del Grupo Planeta, porque del Grupo Planeta es casi todo, incluyendo media Europa y media América. Y la otra es Penguin. Claro. Bueno, en todo caso, a ver, vamos a volver a Pérez Villamil. Muy bien. Sin perjuicio de citar algo de Ferrer Dalmau en su momento, lo que pueda surgir, pero vamos a volver a Pérez Villamil. A ver, me interesa a mí porque el resto fuisteis más o menos esbozándolo, ¿no? Pero la producción de su obra, porque tiene una obra ingente. Sí, que se calcula que 2.000 óleos y más de 18.000 dibujos. Para ver su muerte tan joven. Sí, no. Además que pintaba estupendamente y con una prolificidad asombrosa. Pintor de circo le llamaban a los enemigos, o sea, que es que tenía una capacidad... Sí, eso me interesaba a mí subrayarlo, porque yo creo que tiene un particular interés, ¿no? Es decir, no solo tiene una vida corta y tan intensa y azarosa como decimos, sino, como dije hace un rato, fecunda, es decir, fecunda en su obra, y luego una personalidad tan atractiva desde el punto de vista cultural, literario, es decir, así en general, ¿no? A ver, ¿qué matizaríais? Por ejemplo, él, hacia mediados del siglo, bueno, mediados aún no era mediados,
1831, 32, 33, 34, una cosa así, frecuenta, ahí tenemos ya imágenes, por ejemplo, de esos interiores de iglesias, ¿no? Sí, Y de catedrales, además, características, son interiores, ¿no? que son como paisajes, porque en realidad son casi montañas. O Sí, sea, esa sí. capacidad de ese hombre que está metido en esa arquitectura es como si estuviera ante un desfiladero, ante una cadena montañosa. Tienen esa presencia, esa prestancia tremendamente romántica, claro. Y sobre todo en los interiores, las luces y las sombras. O sea, yo creo que justo. la capacidad lumínica de Villamil, los contrastes de luz a los que me refería hace un rato, y le hace que sea diferente a todo el resto de los románticos, porque esa luz no la tiene nadie más que él. Sí, iba a decir que sobre ese año que citaba, en los años 30 del siglo XIX, él frecuentaba una tertulia a la que acudían, por ejemplo, Espronceda y Ventura de la Vega, un autor teatral notable, ¿no? Que, es decir, o sea, que era un hombre realmente preocupado, con curiosidad intelectual y artística, más allá de la santa pintura. Ya, pero sobre todo piensa de qué año estamos hablando. Dices 32, 33, él nace en el 7. O sea, fíjate qué años tenía este chico cuando está ahí. Claro, o sea, que era jovencísimo. Claro. Que realmente se ve inmerso en esta vida 25, cultural, 26, 27 años. siendo jovencísimo, pero habiendo pasado ya una guerra, un cautiverio, un viaje ultramarino, habiendo ido a Puerto Rico, habiendo vuelto, haciendo esos años que hizo con David Roberts, dando vueltas por España, pintando, alojándose en fondas inmundas, pintando lo que era toda esa España, esa España costumbrista y pintoresca, que es lo que hace él, y luego ya da el salto y lo tenemos de pintor de cámara. O sea, es que fue nombrado pintor de cámara de Isabel II. El pintor de cámara a la gente le suena casi a Velázquez, pues no, nuestro Ferrolano fue pintor de cámara de una reina, que era Isabel II. Sí, y además fue director de la Escuela de San Fernando. Bueno, eso fue muy polémico porque... No, es que por eso te iba a preguntar. Porque él, yo no sé si... yo no quiero especular, pero yo no sé si la reina tendría algo con él, porque ya que esa reina fue tan casquivana, porque le protegió mucho y se empeñó a toda costa que estuviera en la Real Academia de San Fernando de teniente director. Cosa que el paisaje, hay que recordar que hasta Villamil no tuvo esa presencia en la pintura española. Porque, de hecho, cuando los que estudiamos arte, en la facultad, cuando te enseñan el paisaje, te enseñan 2 cuadros de Velázquez de la Villa Medici, que son 2 enanitos así, porque realmente en la pintura española no había costumbre de darle al paisaje la dimensión que le dio Villamil. De hecho, la reina crea una cátedra especial, la primera vez en la historia que se hace una cátedra de paisaje, que luego continuó, pero la primera vez que se hace es expresamente para que él pueda estar en la academia. O sea que eso también le da otra singularidad dentro de la historia de la pintura española, porque gracias a él el paisaje adquiere carta de naturaleza dentro de los estudios académicos, que eso no había pasado. Además daba igual desfiladeros, montes, montañas, tormentas, luz cegadora, le daba a todo. Y todo además con una capacidad de embaucar al espectador que lo ve, meterle en ese mundo mágico, onírico, de ensueño, que le hace completamente irreal, pero a la vez tremendamente fascinante, y son cuadros soberbios, desde el más sencillo, porque hay algunos que está prácticamente sin terminar, pero hay hasta el churrete de la pintura, pero desde los más básicos a los más elaborados, todos transmiten eso especial que tenía Villamil. Bueno, pues ve apuntando algo porque el tiempo se nos escapó ya, así que si te parece complementa. No, yo de esto no tengo así nada especial que decir. Sí, no, bueno, aparte de estar de acuerdo, claro, no, bueno, lo que decías de la reina casquivana, bueno, estaba yo a punto de decir. De todas maneras tenía que haber una diferencia de edad importante en aquel momento. Entre bueno, señor, nace en el 7. No puede haber tanta diferencia de edad, ¿eh? No la hay. Además, no era por esto. Muy joven en el mundo del amor. Claro. Con 13 años ya estaba como el general bonito. Claro. Bueno, es que ya me lo quitaste, claro, me lo quitaste. Con 13 años, ¿a qué? Es verdad, el general Serrano. Sí. Pero claro, es que además lo ponen al lado de Francisco de Asís y hay que ver, claro, eso es un marrón para la reina, ¿no? ¿Es así o no? Sí, las comparaciones son odiosas. Bueno, eso que decía, con Paquita no, que decía. O la carta que le escribía al Papa cuando le pidió la nulidad, le dijo al Papa: ¿qué puedo pensar de un hombre que la noche de bodas llevaba más puntillas en el camisón que yo? Dice ella cuando le pide la nulidad al Papa, que no se la da. El Papa no se la da, pero ella a pesar de las puntillas de Francisco. No, las puntillas, y hasta le regaló murillos al Papa para que. Nada, le regaló un murillo al Papa, además, y no hubo manera. Qué desagradecido. Sí. Bueno, pues, en fin.
hasta aquí nos dio la historia. Así que ahora es tiempo para nuestro espacio lírico Poesía eres tú. Y naturalmente hoy, ¿cómo no? Tenemos que hablar de poesía, pero del poemario de Rafael Alberti a la pintura, porque es lo que hoy le cuadra del todo, ¿verdad? Y elegí dos poemas, uno que se lo dedicaría, perdón, a la memoria de Genaro Pérez Villamil, y el otro se lo dedicaría a Ferrer Dalmau, que naturalmente no es la memoria, por más que esté ya en la memoria, pero, en fin, a la espléndida realidad de su vitalidad de hoy. El que le dedicaría a Genaro Pérez Villamil se titula A la composición, y dice así: a ti, cimiento azul de la armonía, sólida trama que una ley sanciona, suma de acordes que entre sí aprisiona en su red ideal la geometría. A ti, premeditada fantasía, diosa avara de cálculo, ladrona del pleno espacio puro que corona la inspiración de la sabiduría, a ti, intocable flor, orden dilecto, cabal conjunto, rítmico arquitecto, inconmovible, mágica armadura, tu mejor monumento arde en tu frente, te alzas total imperativamente, a ti, soplo y razón de la pintura. Y el que dedicaría a Augusto Ferrer Dalmau a la divina proporción, que creo que le va, pero vamos. Y dice así: a ti, maravillosa disciplina, media extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura viva en la malla de la ley divina, a ti, cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura, que el universo armónico origina, a ti, mar de los sueños angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas, un compás ardiente. Tu canto es una esfera transparente, a ti, divina proporción de oro. Genaro Pérez Villamil, Augusto Ferrer Dalmau, Rafael Alberti. Pongamos que hablo de pintura, pongamos que hablo de poesía, o acaso mejor, de la poesía de la pintura. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, claro, naturalmente, Crisol de Cultura, en este sábado, víspera de Reyes. En un par de horitas ya podéis ir preparándoos. Este 5 de enero de 2019. Muchas gracias, María, por tu presencia, por tu conversación. En fin, ya sé que no es muy fácil, pero desde luego ya sabes que este es tu plató y tu programa cuando quieras. Muchas gracias, me encanta estar aquí en Ferrol y me encanta estar en este programa donde tanto se aprende y tanto se comparte, y desde luego quedo emplazada para volver en el verano o cuando vuelva por aquí. Pues ya gracias anticipadísimas y desde luego yo muy honrado, todos encantadísimos. Bien, pues el próximo sábado no tendremos invitado. Seremos tú y yo quienes nos ocupemos de lidiar. Sí, porque, vamos a ver, este sábado próximo, el próximo programa,
pues cumpliremos eso que tenemos previsto de vez en cuando, de hacer una especie de evocación de los programas últimos, que hay que decir que la verdad, esos programas últimos han resultado, incluyendo la presencia ahora de María, magníficos y redondos, plenos. Con lo cual vamos a tener tarea, Emilio y yo, de conversación, pero bueno, larga. Y naturalmente ya para las fechas siguientes, en fin, ya tengo yo previsto en realidad varios optantes ya, es decir, a ver cómo los voy organizando. Es decir, en fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por vuestra complicidad, por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura Televisión Ferrol a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en Internet para todo el ancho mundo. Por otra parte, ya sabéis que si estáis sintonizando, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, a continuación va a emitirse una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, nos vemos pues el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches, feliz semana y felicísimo Año Nuevo 2019. I had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way.